no necesitamos permiso para volar libres. Escuchad, el pájaro observador. Bienvenidas a un vuelo más de El pájaro observador. Hoy nuestra pajarilla vuelve a teñirse de morado y viene a contarnos qué reflexiones y visiones giran en torno a esta fecha. Aquí, en Cantabria, la convocatoria de la manifestación fue unitaria. En otras ciudades como Madrid y Sevilla, la convocatoria ha estado dividida. ¿Pero qué significa esta división? De un lado salió el PP, del otro PSOE con Unidas Podemos. En 2017 las manifestaciones del 8M comenzaron a ser masivas. Había actividades, charlas, jornadas, se hablaba de géneros, de poner los cuidados en el centro, se hablaba de preciado, de Starling. Él, o mejor dicho, los feminismos borboteaban. La derecha ignoraba. Rajoy opinaba aquello de no nos metamos ahora en eso cuando le preguntaban por la brecha salarial. Y en 2018 estallaba la huelga. Las mujeres decíamos aquello de si paramos nosotras, se para el mundo. Y esta huelga no era una huelga laboral, o mejor dicho, no era solo una huelga laboral, sino que también era una huelga de cuidados. Decíamos aquello de poner los cuidados en el centro y se propuso una reorganización, espacios de facilitación, colectivización de los cuidados, dejando de manifiesto toda la carga invisibilizada. Muy interesante fue también la huelga de consumo, y esta perspectiva tan profundamente anticapitalista puso en jaque el posicionamiento político, parlamentario en este caso. Escuchábamos al PP, que era el que estaba en el gobierno en aquel entonces, argumentando sobre la huelga. Decía que esa huelga apostaba por el enfrentamiento entre mujeres y hombres, y la tachaban de elitista, insolidaria e irresponsable. El PP. En 2019 reculaban y se volvían hacia el 8M con caritas sonrientes y lacitos morados en las solapas de sus trajes. No todos, claro está. Vox sigue con sus cosas de negar la violencia de género y Santander en este 2022 amenazía con 4 cartelucos que poco duraron que apuntaban al lenguaje inclusivo como un enemigo universal. Pero lo cierto es que en Santander sí que se salió a la calle. Hubo acciones, hubo gritos de lucha y también hubo políticos en nuestras filas, como es el caso de Revilla o Gema Igual. El pájaro os ha hecho un llamamiento a mandar audios y habéis respondido. Agarraos fuerte, porque empieza el nuevo vuelo y hoy el pájaro post 8M, un espacio para la reflexión. Desde el comienzo de la vida no estuvimos no exentas del poder, del control de los privilegios. Mi clase, mi raza, mi cuerpo, mi ideología, mi salud no mental, mi forma funcional, mi orientación sexual, mi género, mi expresión de mi forma de amar, mi visión del espacio, el tiempo. ¿Quién tiene más, quién tiene menos, quién señala a quién? Descubrí tus monstruos y ahora te vas al infierno. Me llamo Diana, madrina te aprendida. Vengo a confesarme de mis errores en vida. Que la potestad del feminismo sea testigo. Yo te creo, hermana, yo también he agredido. Yo también he sido invasiva, acepta mi rol de poder y me he venido arriba. He traspasado límites, el cuerpo la psique. Hice sentir incómodas hermanas con palique. He dejado tiradas a mis compas en las malas. Me excusan con mi necesidad de libertad. He soltado palabras que han herido como balas. Me he quedado callada cuando hablar era justicia. Ave María purísima, con poder concebida. Quisiera el sacramento de la penitencia en vida por todas las veces que cometí violencia y no lo sentía. Soy impía desde el día en que tomé conciencia que ejercía herejía. Le miro la cara al dolor, paro el paso y le canto saeta a la opresión. Me creí santificada por mujer precaria y lesbiana. Dentro de mí una enemiga cis y blanca. No tengo un pelo de santa, siempre con la guapa, la flaca. Me explico, tanto feminismo pa' donde sea tan normativo. Tanto discursito pero al final lo intoxico. Se han roto relaciones por falta de cuidados. Con el machi de turnos a ratos empatizado. A veces a las compañeras las he cuestionado. Poliamor sí, pero del mal llevado.
mi hermana sé que soy muy negro blanca. A veces escribí insultos por la cara. Me tardé mucho con el que no cambiaba. Yo fallé con machos, con Frida atravesada. Sé que pecaré de ser straight edge, no ver lo que viven los demás. Siempre llorar lo que aún no he alcanzado. Ya me gané las enemigas generando violencia entre las mías. Soy de la que critica por sexualizar el cuerpo y olvidarse listas como college. Yo quiero ser pobre, quiero que me valoren. Voy a reventarme la voz en 2 meses y luego ni se acuerden que está dentro. Come, quéjate 24/7. Obsesionada por el arte, quiero ser perfecta, pero sé que eso no existe. Divide y vencerás. La incoherencia os va a matar. Hegemonía blanca, solo te mira y ya te callas. Esconden al papa que es el que paga. Apunta a la nueva y no al que dispara. Vétame de tu ocupa, roja como Angela. Cajela mis ideas. Cuántas de clase obrera, interpélame, pero amorosamente. Nadie nace feminista, nadie nace consciente. Destiérrame, ya lo he confesado. Lanza tú la piedra, nadie libre patriarcado. No me compares, no lo compares con un tío cis que pretenda violarte. No hablamos de dejarlo pasar, es acompañarse, saber diferenciar la posición. Vamos a prima, yo estoy haciendo arte para regalarte. Somos precarias, no cuestiones que exijan mi parte. Que pa' cagarla sobra tiempo, me pongo en la lista. Bájame del pedestal, soy mala feminista. Traidoras no hay piedad. Ha llegado vuestro final. Compañeros, si tu fuerza de estallar, mantén la calma, mira dentro y lo verás. Soy esta hija que el mundo le hacen llevar sobre su costal. Más, que tú quieres llevarla a la libertad. Vuestra hermana a la que nunca jamás has de abandonar. Compañera, si tu fuerza de estallar, mantén la calma, mira dentro y lo verás. Soy esa hija que el mundo le hacen llevar sobre su costal. Grita fuerte, dile que no puedes más. Hoy en el nido estoy muy bien acompañada porque le he pedido a unas compas que se junten aquí conmigo y podamos hacer las reflexiones sobre los audios que nos habéis mandado, porque una vez más habéis salvado el programa con vuestras aportaciones para ver un poco las perspectivas. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas tardes, buenas noches, y aquí pues muy a gusto en este lugar incierto de grabación. Ocultas en un nido de Cantabria. Efectivamente. ¿Habéis ido a la manifestación del 8M? Sí, yo estuve en la manifestación del 8M, como he estado en la manifestación también otros años. Bueno, ha habido unas diferencias con otros años, pero ha acudido muchísima gente, muchísimas mujeres, y sobre mujeres jóvenes también, con lo que vemos que el feminismo sí que enraiza con las mujeres, porque hay mucho que cortar, mucha tela que cortar, y sí que mucha gente, la verdad, la gente es la que lleva adelante el movimiento feminista, sus personas, con sus demandas, que eran muchas, diversas. No es lo mismo una mujer joven que una mujer trans, que una mujer migrante, que una mujer pobre o que una mujer gitana. Son diferentes posiciones, pero todas ellas muy bien. La verdad es que volvemos otra vez a caminar con fuerza para seguir trabajando. Aquí hay que trabajar mucho. Bueno, así más o menos aportando lo mismo que la compañera que tenemos aquí, pues por supuesto que fui al 8M, y como reflexión así para completar, el sentir de nuevo que volvemos a la calle con fuerza y con representación numérica, que luego ya más adelante reflexionaremos sobre esa presencia numérica. Diversidad de edades, diversidad de todo y diversidad de consignas y
banderas y pues simbologías que también reflexionaremos, pero sobre todo el morado ha teñido las calles de Santander y ha sido pues aire fresco, porque hay que reconocer, y hablaremos sobre eso, que la pandemia el año pasado se hizo sentir muchísimo en la presencia de las calles, pero que ya por lo menos empezamos a volver a caminar un poquito más firmes y más seguras en las calles, que es lo que queremos, caminar de verdad en la realidad, seguras en las calles y recuperarlas. Quería apuntar que sí, que la calle es el sitio donde se expresa mejor el feminismo. El feminismo se estudia en unos sitios, se maneja en otros y se legisla en otros, pero donde el feminismo se expresa fundamentalmente es en la calle, y de ahí queremos que vaya a todos los sitios. Totalmente de acuerdo. El feminismo y todos los movimientos sociales nacen de la calle. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a entrar con los audios. Vamos a empezar con unos que van un poco con esto que decís de la calle, o más hablando de la manifestación, y ahora vamos a comentar sobre ellos. Me alegra mucho poder contaros que la manifestación de ayer del 8M en Santander fue maravillosa. Me parece que muy participativa. Había gente de todas las edades, de todos los sexos, de todas las condiciones. Me pareció que había mucha unión, mucha participación, mucho grito, mucha liberación. Fue muy, muy emocionante para mí ver mi ciudad tan unida por la causa y de verdad con tanta gente. Y fue realmente emocionante para mí, la verdad. Tengo que decir que el cierre fue... Bueno, no hubo un buen cierre porque yo creo que no se facilitaron los dispositivos necesarios. El manifiesto que leyeron no se escuchaba. Creo que para el próximo año deberíamos de pedir en esta ciudad más colaboración por parte del ayuntamiento, que se pongan los buenos dispositivos de comunicación, un micrófono, un bafle, todos los altavoces que tienen en el ayuntamiento, donde escuchamos siempre los villancicos, que se hubieran hecho eco estas canciones reivindicativas. Y por supuesto el manifiesto, y haber cerrado con la lectura y con una buena música y con una buena fiesta de celebración, que era lo que correspondía. Espectaculares las percumozas, como siempre, así que muchas gracias a toda la ciudad y felicidades a todas las mujeres por su lucha. Muy buenas. Ayer estuve efectivamente en la manifestación y la verdad que fue un momento emocionante después de casi 2 años en las que no se nos permitía a las personas el poder manifestarnos de forma libre. Y no es que estuviéramos muy libres ayer, porque ya sabéis que nos reconducen como si fuéramos ovejitas por donde ellos deciden, y no siempre permiten las manifestaciones por donde queremos, sino por donde ellos deciden también. Pero aún así, al margen de eso, lo importante es que todas las personas que hubo ayer, yo diría miles, porque recuerdo estar en primer lugar, al final fuimos con el bloque de la CNT y luego nos fuimos adelantando poco a poco hacia el medio, pero no llegamos hasta el principio. Y había gente que nos decía que venía desde el principio, que cuando nosotros estábamos por la zona del arco del Banco Santander, ya gente había llegado a Correos, con lo cual se supone que era una manifestación bastante grande y además ocupando 2 carriles. Yo creo que estuvo muy bien. Los gritos, las consignas, la fiesta, el intercambio con otras personas, el hecho de poder ver a muchas de ellas que hacía igual años que no nos veíamos por la historia esta de la pandemia, eso me parece importante. Esa especie de sororidad, de hermandad, me parece fenomenal. Y creo que de todo se puede sacar lecciones. Y una lección de esto es que los movimientos sociales y la lucha feminista están más vivos que nunca. Y que se necesita de todas las personas para poder continuar avanzando en unos derechos que cuestan mucho conseguirlos y muy poco perderlos. Salud y adelante.
Bueno, pues ahí teníamos ese par de reflexiones, ese espacio de compartir, ¿no? Y de juntarnos. Bueno, ¿tenemos algo que decir de cómo se escuchó en la plaza del ayuntamiento o tenemos algo que decir? A ver, yo creo y quiero entender y estoy convencida y me gusta entender que si no se utilizaron esos dispositivos de audición fue porque no se quiso, porque perfectamente hay grupos, participación en estas manifestaciones que sí que simpatizan con lo institucional, que ya entraremos en otro debate, porque ya vemos que el movimiento es transversal y genera debate por cada frase que decimos. Y si no se hizo es porque no se quiso, porque, como se insiste y se dice, es un movimiento desde la calle. El 8M tiene que pertenecer a la calle, tiene que pertenecer a la gente principalmente, a las mujeres, entendidas como mujeres, cis, trans, etcétera, etcétera, ya en todo ese abanico. Entonces, pedir la colaboración de una institución, de un ayuntamiento para el dispositivo auditivo, para la megafonía, para mí es claudicar un poco, subalternarse y no autogestionar esas herramientas que podrían autogestionarse mejor y darle más potencia. Eso es una cuestión logística. Pero creo y estoy convencida que no fue por una falta, o sea, no fue por la falta de pedirlo, no, sino que no se quiso pedir y ya. No, apuntar que si el ayuntamiento es tan feminista y tan tal, que lo hubiese puesto sin tener que solicitarle nada. O sea, eso sería la voluntad del ayuntamiento lo que se hubiese aceptado de buena gana, pero solicitar, pues a mí me parece que está bien ser un movimiento autónomo y cuanto menos dependencias, mejor. ¿Sí sentisteis esto del grupo, de estar en la calle, presentes? ¿Sentisteis? Yo sí sentí alegría de estar juntas, eso sí lo sentí. Ese tono de fiesta que se emplea en el audio bueno, a mí no me gusta mucho, es una lucha y desde luego es una alegría estar juntas en la lucha y la revolución la hacemos bailando. Pero no es una fiesta, es una reivindicación que dura todos los días del año. Sí, yo poco más que añadir que eso. Lo importante que suben estos audios, y creo que estamos todos de acuerdo, es reunirnos, volver a encontrarnos, volver a ver las caras y reivindicar el espacio y recuperarlo, que es algo que creo que me estoy repitiendo, pero es que me parece esencial. Vamos con otro audio. Pues yo he participado en esta manifestación, esta marcha del 8 de marzo, concretamente en Santander, y ha sido como siempre algo muy bonito por el hecho de compartir con compas, ¿no? Que le ponemos toda la intensidad y hacemos este momento súper bello. Pero la verdad que también ha sido muy gris, viendo sobre todo un poco cómo está ahora mismo, actualmente. Ha habido un repliegue enorme, ¿no? De lo que en 2018 pues fue como una expansión de la lucha, que en ese momento pues sentíamos algo imparable, y ahora el feminismo es un objeto de consumo. El 8 de marzo pues ha sido fagocitado por el capitalismo. Un discurso políticamente correcto y una fecha conmemorativa, ¿no? Una fiesta. En el 2018 pues la huelga y las movilizaciones abrían horizontes interseccionales, ecofeministas, súper motivante todo. Pero parte de esta potencia pues se ha perdido, ¿no? Quizás se ha perdido pues en debates que han sido muy hirientes, innecesarios, sobre las mujeres trans, las trabajadoras sexuales. Bueno, habría que ver todas las cosas por las que se ha perdido. Pero ahora mismo ha pasado a ser un día entre la fiesta o un día institucional. Y bueno, mi sentir es que se han colocado las demandas y victorias de la mujer blanca en el único foco, ¿no? Por lo menos aquí, lo que yo vivo. Y bueno, las pioneras, las feministas blancas liberadas, que le van a enseñar a las mujeres del mundo cómo liberarse.
Sabíamos que todo esto iba a pasar porque el sistema es implacable y está afuera, pero también está dentro de nosotras, ¿no? En este punto tampoco creo que renegar de esta fecha, del 8 de marzo, de la lucha feminista, pues del movimiento aporte nada. La fuerza que tiene el feminismo reside en la capacidad de desbordarse a sí mismo y ampliar siempre la mirada, ¿no? Sin límites. Entonces considero que el trabajo desde el feminismo del privilegio ahora pues es hacia el interior, hacia deconstruirnos y deconstruir las formas que la hegemonía patriarcal pues ha configurado de lo que somos. No sé, creo que nos toca apartarnos, nos toca dejar lugar y dar voz pues a las migras, a las racializadas, a las trans, a las disidencias, a las trabajadoras sexuales, a las discas, y que decidan ellas cómo se monta, cómo se organiza la mani, cuáles van a ser los temas a debatir, cuál es la deriva del feminismo y bueno, poner a su disposición pues las herramientas con las que contamos y hacerlo sin juicios. Y no sé, arroparnos mucho, ¿no? Y querernos todas y todes. Y igual así pues le devolvemos un poco a esta fecha el valor de la lucha, de la subversión y también de la transformación. Bueno, ahí está ese audio con esa necesidad de crítica, de subversión, de dejar espacios. ¿Toca muchos temas? Adelante. Claro, es que precisamente no deja puntada sin hilo. Creo que es una aportación súper completa. Y lo que más destacaría, creo que hay dos cosas esenciales en este audio a reflexionar, que es el 8M como objeto de consumo y los otros feminismos, las otras, ¿no? Esta terminología que se utiliza de las apartadas del centro social y demás, las otras, que los otros de los otros, las otras, bueno, esa terminología se utiliza. Sobre el 8M como objeto de consumo, estoy de acuerdo con la parte gris de este día, y una de las cosas que pude sentir a nivel personal en Santander en la manifestación. Y en general, desde la evolución que hemos ido viviendo desde 2018, lo que se decía en la introducción del programa, como de los que renegaban ferozmente o dejaban de lado este movimiento, como de repente se ponen el lacito morado y tratan de hacer como que aplican leyes o actos más postales que otra cosa. Y eso es importante reflexionarlo, porque es donde va a estar realmente, o donde está ahora mismo la ruptura, aunque los medios intenten disfrazarlo o darle centralidad a esos debates hirientes por las leyes nuevas que se aplican o el tema del abolicionismo, etcétera. Igual la ruptura la tenemos que ver por esta vía, por lo institucional, en contra o contraposición a, voy a decir, la calle, aunque suene como un término muy macarra, pero al final una es de barrio y es la que hay. Y por otro lado, pues el tema de los feminismos blancos versus los otros, porque al final dentro incluso de las apartadas hay también una escala y hay unas diferencias súper importantes, y es hora de ceder espacios por nuestra parte y escuchar más que encabezar. Bueno, a mí también me ha parecido una reflexión magnífica que la entiende muy bien y la critica muy bien, porque las cosas hay que criticarlas. Es interesantísimo porque es de mujeres, es el feminismo empezando por abajo. Primero las voces de las mujeres, que no las podemos suplantar por un feminismo supremacista, ni blanco ni nada. Son las voces de ellas, y fundamentalmente porque además son mujeres ya organizadas, desde las Kellys o incluso las prostitutas están ya organizadas. No podemos olvidar
que ellas hablan por sí mismas, que no tienen que estar tuteladas por nadie. Y además es gente sin derechos. Las trabajadoras domésticas no consiguen tener una ley 189 de la Seguridad Social, no tienen derecho a paro, unido a que con la pandemia y eso hemos vuelto a los cuidados. Y decía la compañera que veníamos de unas huelgas feministas y de unas huelgas de cuidados, de reproducción de personas, de reproducción de vida. Pues resulta que la pandemia nos ha dado una bofetada en la cara porque nos ha vuelto a todo eso, a hacer trabajos en casa con los ordenadores. Los niños no iban a los colegios y tenían que ser en casa. La gente mayor también de los centros de mayores ha vuelto a casa, de las residencias también. ¿Quién se ha encargado? Las mujeres. Esto ha sido un paso atrás enorme, con lo cual esperemos que el año que viene se vuelva a valorar esas huelgas tan necesarias. Hay una reflexión que a mí, después de escuchar este audio, me suscita, y es, bueno, el famoso mural de Madrid, donde estaban esas figuras feministas, y entonces la gente, personas del PP, decían, es que no están incluidas todas, ¿no? Esto que veíamos antes del elitismo. Decía, ¿por qué no está Margaret Thatcher, por ejemplo? Y entonces, claro, todo el mundo se volcó a esas grabaciones con la Margaret Thatcher directamente diciendo lo que opinaba del feminismo y considerándose una persona antifeminista. Y esto es lo que creo que se está haciendo, ¿no? Como, espera, que ahora tenemos que ser feministas. Entonces nos disfrazamos y hacemos un feminismo que significa lo que venga a significar. Y claro, entre los feminismos hay discusiones, hay posicionamientos, pero creo que siempre existe la clase, siempre existen cosas que se dan por hechas, y que este feminismo institucional, hay otros institucionales que incluso para mí lo están haciendo medio bien. Es gris, no, es que es blanco. No sé, ¿otro audio? Sí. Sí, aunque... yo quería decir, ¿no? ¿Qué querías decir? Quería ahí aportar, porque te dice Margaret Thatcher como te dicen Santa Teresa de Calcuta, que es algo ahí que ya es la creme de la creme. Feminismos mujeres. Sí, exactamente, porque es como, feminismo, pues entonces cualquier mujer con poder en la historia... Empoderada, feminista. Es feminista, claro. ¿Hasta qué punto es feminista si esa mujer empoderada reproduce los mismos estándares y represiones que el patriarcado? Ahí está el debate, y ahí es donde me parece un ejemplo fantástico de lo que no es sobre este feminismo liberal, de que funciona como una empresa, ¿no? De no, tú puedes llegar a ser una jefa igual que un hombre y reproducir exactamente lo mismo, y eso es central. Había un cántico en la manifestación, creo que lo escuchábamos, que era la talla 38 me aprieta el chocho, el feminismo liberal me aprieta el chocho igual. Y creo que está bien representado. Total. Vamos con el siguiente audio. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todas las compañeras que, a pesar de los tiempos convulsos en los que vivimos y lo atomizadas y paralizadas que estamos la gran mayoría, pues que siguen organizándose y con trabajo de hormiguita, pues para seguir visibilizando pues que hay muchas cosas que cambiar, ¿no? No solo ya son el movimiento, las manifestaciones del 8M, del Día de la Mujer Trabajadora, sino en otro tipo de luchas en el día a día que ahí siguen, y que yo considero que muchas de ellas se pueden englobar dentro de la lucha feminista, aunque no se les ponga tal etiqueta. Nada. Desde mi punto de vista, algo que me parece que es súper importante, que hay que poner en valor de las luchas de los diferentes feminismos a lo largo de las últimas décadas, es que han conseguido que muchísimas luchas que estaban minimizadas o invisibilizadas, conseguir, ¿no?, a través de la famosa transversalidad, pues ponerlas en la agenda política de muchas personas que no las consideraban importantes, ¿vale?
creo que se resume muy bien en la frase esta de Simone Weil, la filósofa francesa que luchó en la columna de Urruti sobre la fuerza, ¿no? Que es aquello que convierte a quien se somete a ella en una cosa. Desde los feminismos eso han hecho pues ya han ido mucho más allá de los análisis básicos de la clase, ¿vale? Cuestionando el tema del racismo, por ejemplo, de la diversidad sexual, de la diversidad funcional, del punitivismo, de las personas presas, ¿vale? E incluso a un feminismo que, aunque a día de hoy no le llegue mucho a la gran mayoría de la sociedad, es el tema del especismo, ¿no? Que también está ahí, o de la lucha ecologista. Entonces creo que en ese aspecto es algo súper potente, que desde los diferentes feminismos, a pesar de que en los medios se esté todo el rato reforzando la idea de todas las diferentes discusiones o discrepancias que hay, que realmente es un movimiento o movimientos que han conseguido una capacidad de análisis y de lucha enorme, que a mí me parece que es algo súper reseñable. Y luego, por otro lado, sí que me gustaría aportar una cosa que creo que nos encontramos, ¿no?, en una situación o en unos momentos, viviendo unos momentos históricos claves, ¿no?, respecto al tema de la crisis energética y del cambio climático, ¿vale?, que la verdad es que, aunque no seamos muy conscientes la gran mayoría, pues que son momentos que realmente van a ser críticos y en los que, si no se toman medidas drásticas, pues que va a tener mucho peso para las decisiones que tomemos hoy en día en las generaciones futuras, ¿vale? Entonces sí que me gustaría leer solo un fragmentito chiquituco de un filósofo que a mí me gusta mucho, que también es feminista, que se llama Jorge Richman, y que habla sobre los famosos cuidados, ¿no? Dándole una vuelta de tuerca más, que yo creo que es una clave, que sí que es algo que yo echo de menos, por ejemplo, que tenga más fuerza o más peso en el movimiento feminista, ya no solo hegemónico, sino también en el que es más minoritario. Dice así, la cultura dominante, anclada en la dominación implícitamente ha definido al ser humano como aquel que se come a todos los demás, pero una cultura alternativa como la que anhelamos, como la que necesitamos, caracterizaría más bien al ser humano como aquel que puede cuidar de casi todos los otros. Y creo que esa es la clave, ¿no? No solo en el tema de los cuidados, que a veces se nos quedan como muy chiquititos en el discurso, sino ir más allá, ¿no? A hablar también de los cuidados respecto a otras especies y a otros, al entorno y al medio, ¿no? Porque al final la vida de todas va a depender básicamente de eso. Y nada más, esta es mi aportación. Gracias. Muchas gracias a ti por tu aportación. Yo cuando escuché antiespecismo dije, bien. Así que muchas gracias a ti. Me ha recordado mucho una compañera que siempre dice, yo soy antiespecista porque soy feminista, y habla esto de cómo el ser la parte reproductora es la que te hace estar encarcelada, y bueno, hace esas reflexiones que no voy a entrar mucho ahí, pero me ha gustado mucho oírlo. También ha mencionado esto del autoanálisis, que me parece muy importante, que muchas veces pensamos que autoanalizarnos y visibilizar nuestras diferencias nos está separando, nos está haciendo más débiles, cuando en realidad yo creo que no. Venga. Nos enriquecen las diferencias, dichas con franqueza y defendidas con tu posición, y enriquecen el movimiento porque lo enriquece, porque se ven otras aristas y lo enriquece. Yo, respecto a los cuidados que dice, o respecto a también al especismo y todas estas cosas, es que yo creo que hay una diferencia también, porque siempre lo hemos llamado una opresión de género, pero yo creo que es una explotación directamente de un género sobre otro, y también de la naturaleza y de los animales. Ya no solamente es opresión, para mí sería explotación directa. Sí, otro tema al hilo de esto es que el feminismo, al ser transversal, es diverso. Y esa diversidad, evidentemente, genera tanto lo bueno como lo malo. Va a generar aportaciones, va a generar enriquecimiento, pero también va a desvelar, pues, contradicciones o conflictos. Pero es el choque de las posturas opuestas o no similares las que generan
nuevos debates y nuevos centros, nuevos focos. Si el movimiento feminista funcionase como un ejército en el que todo el mundo piensa igual y todo el mundo se rige por jerarquías y liderazgo, pues sería una mierda. Lo voy a decir así, porque una estructura de partido no encaja con un movimiento que viene de las calles y que viene a reivindicar esos cambios, ese debate, esa naturaleza en sí misma que tiene este movimiento. Somos mujeres diversas, diferentes y variadas, incluso nuestros atributos que nos dio la fecundidad, vamos, el coño, el pene o lo que nos cuelgue entre las piernas o no nos cuelgue, que todo es diverso. Nunca he visto un 8M en Santander que se reivindique el tema antiespecista. En Granada sí lo he visto, ninguna pancarta ni nada, pero aquí he mandado un motivo para hacerlo. Pasamos a otro audio, ¿sí? Vale. Sí, no sé si va a decir algo más. Es con respecto a las estructuras del feminismo, eso que ha dicho la compañera, con estructuras políticas es imposible que funcione así, porque además el feminismo aspira a mejorar el mundo y a un mundo sin poder de unos sobre otras u otros y sin poder con los animales, con la naturaleza, sino respetuoso, y aspiramos a eso. Entonces, política muy mal. Yo suelo asistir a las movilizaciones del 8 de marzo y desde hace 4 años aproximadamente asisto como parte de un grupo de percusión feminista que ha ido creciendo en número y que en esta convocatoria hemos sido aproximadamente unas 150 mujeres tocando. Este grupo es abierto y trata de acoger a mujeres feministas en genérico, desde mi punto de vista bajo un consenso implícito de mínimos, que evite excluir, tratando de sumar. Y esto es precisamente, esta visión, es la que hoy por hoy me parece clave para que el movimiento feminista siga haciéndose fuerte y resistente. Y luego, por supuesto, buscaremos espacios de reflexión, de debate y de intercambio. Para mí el 8 de marzo es una llamada a la despatriarcalización, en donde deben caber todas las posturas y perspectivas feministas. Echo en falta y mucho que se convoquen huelgas. Las instituciones pueden asumir discursos o lenguaje feminista y está bien que se cuelen en ellas, pero las movilizaciones son importantes. El movimiento feminista debe incluir la denuncia en sus discursos de la violencia institucional hacia las mujeres cis o trans o hacia las personas intersex, especialmente la violencia que tiene lugar en las instituciones judiciales, que juzgan con estereotipos de género, jueces y juezas socializadas en constructos de género patriarcales. Preocupa que el movimiento feminista no integremos en nuestras luchas las condenas a mujeres protectoras como María Sevilla, a quienes se les aplica de forma sistemática el falso síndrome de alienación parental. Que se considere a los progenitores hombre como padres de familia con derechos sobre los hijos e hijas, sin tener en cuenta nada más. Que se permita la violencia vicaria y que mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género sean revictimizados por las instituciones. Eso es patriarcado y hay que gritarlo en las calles. Las instituciones y sus gentes tienen que cambiar y eso hay que hacerlo desde la calle, desde abajo arriba. Así que sí, huelgas, acciones y llenar las calles. El 8 de marzo, pero también todos los días. Sin duda tendrá mucha más repercusión, incluso sobre el propio imaginario de cómo hacer política feminista. Bueno, pues ahí tenemos una vez más, ¿no?, como esa necesidad de huelga o de volver a las actividades. Muy interesante esta reflexión sobre la violencia institucional. Y bueno, os voy a preguntar a vosotras a ver qué os parece este audio, qué reflexiones os abre. A ver, la violencia institucional la llevamos ya denunciando las feministas
pues mucho tiempo. Una persona, una mujer, cuando tiene que declarar los abusos, los malos tratos, las violaciones, en fin, todo eso, tiene que declararlo varias veces, tiene que ser totalmente consecuente un relato con otro, no puede haber estado nerviosa, en fin, se revictimiza mucho, se pone en solfa qué hacía o dónde iba o por qué, siempre hay un por qué. Creo que mal. ¿Qué pasa con también las mujeres que están presas? Pues resulta que de la población mujer de las que están presas hay pocos delitos de sangre. ¿Qué hacen esas mujeres allí? ¿Por qué están allí? Por delitos muy menores, posiblemente de subsistencia. Yo creo que eso también es una reflexión muy grande. Que además las instituciones penitenciarias pensadas en hombres tienen las cárceles femeninas están carentes de algunas cosas, de las bibliotecas, de los patios, etcétera. En fin, creemos que si hay alguien que debe salir de las instituciones, debe salir todo el mundo, pensamos, la gente que pensamos libertariamente, que no tienen que estar en esas situaciones, pero las mujeres serían las primeras porque son delitos menores y porque son delitos para sobrevivir. Más violencia institucional, bueno, pues no violencia, pero modos institucionales los tenemos en la sanidad, en modos machistas o con no una perspectiva de género. La salud las dosis están hechas para género masculino, casi todo está en función de ello. Ya el colmo es que el aborto esté fuera de lo público. Es una de las cosas que se ha sacado de lo público por la objeción de conciencia de algunos señores, que eso lo que hace es que las mujeres prevalezca una objeción de conciencia sobre una decisión de una mujer. Eso es un abuso enorme hacia las mujeres. Eso no se puede consentir, las objeciones de conciencia, y eso es institucional, si lo permite. Es violencia institucional. La retirada de custodias es violencia institucional. Por todos los sitios. El que una mujer tenga que ir de trabajadora social en trabajadora social para conseguir una cantidad mínima para poder vivir es violencia institucional. La retirada de custodias es violencia institucional. Para nosotras para las feministas, todo esto es violencia institucional y es fácilmente reparable si las instituciones se ponen a ello. Aparte de lo que ha dicho la compañera, que nada más que añadir en ese aspecto, es también las instituciones al final son representaciones de lo que es lo común en la sociedad, en el a pie, es una representación de esa ideología dominante, y es que el tema de los juicios de esta violencia institucional es un tema súper sangrante, porque es también de donde surgen todos estos mitos, todas estas magufadas que surgen desde redes sociales, desde la calle también, de vamos a decir, charlas de bar, y desde los mitos que se perpetúan por internet, de los aprovechamientos que hay de las mujeres sobre estos juicios o estas custodias, el porcentaje ese, el maldito porcentaje de las denuncias falsas, que es una cosa que cabrea y fascina, porque funciona sosteniéndose sobre nada, sobre aire. Todo esto se plasma en las instituciones, se plasma sobre los juicios y las realidades que afectan a muchísimas mujeres, y que es algo que no sé cuál es la estrategia a seguir, si es interna, externa, yo creo que es todo, necesita una reacción contundente en este aspecto. Sí, para mí las instituciones, claro, son las representaciones del poder que van desde arriba y se meten aquí. Entonces, que las instituciones claro que son patriarcales, claro que son jerárquicas, claro que caen en estas cosas, no van a caer en ellas. Hablaba la compañera de las prisiones de mujeres. Claro, unas prisiones, también es verdad que en las cárceles de hombres tampoco hay tanta gente por delitos de sangre, también es verdad que también está por gente que se ha ido a buscar la vida, eso también es verdad. ¿Qué pasa? En el caso de Cantabria, lo hemos hablado un montón de veces, en el Dueso. El Dueso es una cárcel de hombres donde hay mujeres, entonces pues las dejamos ahí en el chamizo de fuera, porque total, si son de lo bajo, lo peor. Si son extranjeras, si son gitanas, si no nos importan.
Si no saben leer, si es que no nos importan. Claro, pero que viene de eso, ¿no? Yo creo que es que ni siquiera hay que pedirle a las instituciones nada, ¿no? Esto que decimos, fuera los machistas de las instituciones. No, es que las instituciones son eso, por definición, ¿no? Fuera el machismo del Cuerpo Nacional de Policía. O el patriarcado, más que el machismo, vamos a hablar de eso. Fuera el patriarcado, sí, fuera las jerarquías y fuera el ser el más y la... Claro, para mí ese sería el posicionamiento. Claro, es que volvemos a lo de Margaret Thatcher, ¿no? De que si las instituciones son organismos de poder y representan el uno, la una sobre lo otro, sobre la otra, evidentemente qué políticas van a asumir o van a llevar a cabo. Que no quiere decir que no tengan que asumir su papel y la cosa tenga que ir habiendo cambios. Ahora, que personalmente tengamos que confiar y darles la batuta de todo, que tenga que ser un cambio desde dentro y no desde fuera, es ahí el punto crítico. No podemos delegar más como sociedad. Hemos delegado absolutamente todo al Estado, a las políticas. Y nos quedan muy poquitas cosas que son nuestras. Y yo creo que este movimiento nos lo están intentando quitar y nos están adelantando por la derecha. Y tiene que haber una reacción contundente como en 2018-2019, que se volvió a hablar sobre esto, se volvió a reflexionar, se habló de un feminismo de cuidados, un feminismo antifascista, anticapitalista, reivindicativo, transgresor, y es lo que no podemos perder. Esto es muy importante subrayarlo, no podemos delegar más cosas. Si delegamos esto ya, es que hemos perdido ya todo. Vamos, esta es la reflexión que me sale con este debate. De los años he vivido algunas cosas que creía tan ciertas que romperlas me mataba, me comía lo que hubiera, aunque provocara guerras, y si alguna la sufría no tardaba en disfrazarla. Me enteré de tu existencia y me escondí bajo la tierra, me metí arcilla en la boca y convertí mi cuerpo en roca, pero el pelo me asomaba. No logré hacerlo de hierba, me sacaste a estirones, nunca me dejaste huir. Necesito un abrazo porque anoche asfixié a mi princesa. Me había ahogado ella a mí tantas veces sin darme ni cuenta. Y anoche que la vi sentada frente a mí, bailando funerales, negando realidades. Y anoche que la vi sentada frente a mí, llorando soledades, pidiendo amor enfermo, la odio. Y aún siento que agoniza, la odio. Quitadla de mi vista. Vale, por último, una compañera no nos ha podido mandar un audio porque decía que bueno, que no se encontraba muy bien de la garganta para ello, pero nos ha mandado un texto. Lo voy a leer yo, que no sé, ahí poniendo voz, no sé, pero bueno, venga, lo voy a leer yo. Dice así: es tremendamente importante el empujón de sentirnos dueñas por una hora de las calles, de saber que al menos por un rato tendrán que escucharnos. Y creo que este año es en el que más veces he escuchado lo de «pero nos toca seguir trabajando». Y esa sensación de proceso perpetuo, pero lucha necesaria, es muy gustosa. Todo era mucho más fácil de entender y de explicar en el contexto de la huelga feminista. El «si nosotras paramos, se para el mundo», que nos enseñaron las chilenas y argentinas. Nos permitía amenazar a todas las instituciones. ¿Y nunca se sienten amenazadas por nosotras? El 8 de marzo de 2022, en Cantabria, creo que se ha rescatado a unas cuantas del pozo de la impotencia. El 10 de marzo de 2022, leemos que en Guatemala es todavía más mierda ser mujer. Ojalá que nuestra potencia feminista sea para ellas también. Muy bonito este no audio.
Y muy importante lo que nos recuerda que todo esto de la huelga, esto no ha salido de nosotras, esto lo hemos aprendido de aquellas que decimos nosotras, no, hay que dejarlas espacio, casi que lo que tenemos que hacer es escucharlas y aprender, y que muchas veces lo estamos haciendo. Venga, a ver qué os parece este pequeño texto. Bueno, a mí me gusta muchísimo lo del proceso continuo que dice esta oyenta. Me ha gustado muchísimo porque precisamente es lo que creo que es la base del feminismo, ganando de la diversidad, ganando de la diversidad también de opiniones, que es aunar, y que es un proceso de todos, absolutamente todos los días, porque lo tenemos por todas las esquinas. Nada que te mueves encuentras una relación de poder patriarcal y miras otra vez para allá, otra relación de poder patriarcal. Por eso creo que el proceso tiene que ser ajeno a la política. La política tiene que escucharnos y llevar a cabo las peticiones que tienen las mujeres, como mucho. Pero otra cosa no puede hacer, no puede legislar sobre nosotras, que ya lo han hecho hasta ahora. Ahora seremos nosotras las que elevaremos cómo queremos vivir, no que nos legisle. Sí, a mí me ha gustado mucho porque nos vuelve a recordar que ese año que tenemos tan idealizado, el movimiento feminista, no surgió de las blancas, no surgió del primer mundo, sino que nos dieron una lección de lucha y representación en las calles, nos dieron un empujón las compañeras de Latinoamérica, de Chile. Chile en ese momento fue un paradigma de lucha, de acción, y denunciaron, con el riesgo que conlleva lo que hicieron y la representación que tuvieron en las calles, reivindicaron el espacio y denunciaron a voz en grito, y con esa canción, ese himno que recorrió el mundo, algo esencial y que al final formó parte de ese lema de las instituciones son el patriarcado. La violencia está en esas cabezas, en esas pirámides de institucionales. Ellos son los violadores en el amplio sentido de la palabra. No es solo la violencia sexual, la violación sexual, es la violencia del espacio, de las instituciones, es todo ello. Y me ha gustado mucho el texto por ello, porque ha sido como en plan, no os apropiéis de esto, porque esto os lo regalaron unas compañeras que están al otro lado del charco. Añadir que cuánto tenemos que aprender, pero que además en Chile han conseguido ahora una constitución feminista. Van a elaborar una nueva constitución con un sentido feminista. Pues esa es la lucha feminista también.
no sé si queremos dar un apunte. Yo, por ejemplo, no sabía lo que había pasado en Guatemala y lo he preguntado ahí, entonces vamos a explicar qué es lo que ha pasado en Guatemala. Bueno, pues en Guatemala lo que sucede es que el Congreso ha aprobado una ley que prohíbe el matrimonio homosexual y eleva las penas por aborto. El aborto siempre ha sido un eje principal de los movimientos feministas a nivel mundial. Es un objetivo del feminismo a nivel mundial el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y en el aborto. Entonces, bueno, pues volver para atrás con estas leyes es horroroso. Y es el movimiento mundial feminista el que tiene que luchar por estas cuestiones, apoyar a las compas, y con los homosexuales lo mismo, porque siempre hemos estado juntos. La lucha feminista ha sido con la lucha de los que sufren el patriarcado en sus carnes, que son también la gente transexual, la gente de diversidad sexual y los homosexuales y las homosexuales. Bueno, hasta aquí han llegado los audios y el texto, que, jope, yo he estado súper cómoda. Decíamos pues afuera... sí. Sí. Decíamos fuera del micro, nos estamos poniendo intensitas, pero es que es para ponerse intensitas. Yo este 8 de marzo no he ido a la manifestación. No he ido a la manifestación porque el año pasado me quedó un mal sabor de boca de ver todas estas instituciones tan metidas dentro de logos de empresa con el fondo morado. Y me ha servido de mucho este programa porque me ha vuelto a encender la llama pero a ver, esos son los que se intentan meter dentro, pero hay más gente que no, que hay más gente que está ahí, y me ha servido muchísimo para eso y lo agradezco un montón. Decidí quedarme en casa. Bueno, no me quedé en casa, mentira, no voy a decir lo que hice, pero no me quedé en casa. Pero también tenía como un pozo ahí en el pecho, y en cuanto ya empezaron a ser horas, ya enseguida ahí a escribir, ¿qué tal ha ido? ¿Cómo ha sido? A ver, cuéntame. Sí que hubo acciones, sí que hubo protestas, sí que hubo gritos antifascistas, sí que hubo mucho de lo que yo sentí que había carencia. Igual fui demasiado rauda en no dar esos espacios después de una pandemia mundial, y me ha encantado este programa por eso. Gracias. Nada, gracias a vosotras por dar este espacio y también subrayar eso. Yo también me he sentido cómoda, me he sentido también muy intensa, pero creo que el derecho a ser unas histéricas, y me apropio del término en el buen sentido, de reapropiación, le necesitamos ponernos intensas, porque es un tema para ponerse intensas. A mí también debo decir que tuve mucha duda de si quería ir o no quería ir a la manifestación por los mismos motivos, porque al final, idealizando o no ese 8M tan especial de hace unos años, dudaba por la experiencia del año anterior de cómo iba a ser este. También creo que hay que ser a veces, darse una palmadita en la espalda entre nosotras y aceptarlo y no juzgar las fuerzas o las capacidades que tenemos en cada momento. Y creo que esto era sacar la patita de la pandemia, sacar la patita de esa dinamitación que había habido en los movimientos sociales, y ver que no pasa nada otra vez por juntarnos y por compartir espacios de forma multitudinaria, y quitarnos ya esa mochila y esa crítica que cayó sobre el movimiento a raíz de la pandemia, que recordamos que lo querían convertir el 8M en el Día de las Víctimas del Coronavirus, que manda narices el intento, pero bueno, ha sido una cosa que se ha puesto sobre la mesa. Entonces, de este 8M creo que muchas salimos reforzadas con ganas de volver a dar un paso más allá, y volver a reivindicar y no quedarnos en lo institucional y en lo bonito, en la fotografía. Eso os digo. Bueno, pues a mí decir que la manifestación me gustó, porque sobre todo por la cantidad de gente. A mí lo que me gusta es que vaya gente, y que en este caso mujeres sobre todo, y que eso es lo que vale, y sus voces y sus pancartas.
No me gustó mucho la usurpación por parte de algunos sindicatos con unas banderitas, las de siempre, cuando la manifestación feminista se caracteriza por carteles propios con mensajes propios y no los convencionalismos de siempre. Claro que se lucha por lo laboral, pero desde el feminismo y contra menos etiquetas hay. Nos hubiese gustado que no alardeasen tanto en una manifestación feminista, pero estuvo muy bien de gente. La gente tiene bríos, las mujeres tenemos bríos, sabemos que tenemos que seguir luchando y por eso salimos a la calle, ¿eh? Iritsi da eguna, bihotza otik eta batean, ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Pues nada, así vamos a cerrar el programa de hoy. A ver si para el año que viene conseguimos sacarnos esas cosas que nos sobran de la manifestación, o por lo menos que se sientan incómodas de estar ahí. Puñetako printzea ideala ez